Bueno, ahora sí, damas y caballeros, vamos al capítulo 7. Esto funciona F11 también, para que nos quede grandecito. Ahí va. Bueno, fibra óptica. Terminamos con satélite, vamos a arrancar con fibra óptica. ¿Qué podemos decir de fibra óptica? Fíjense todo lo que ya vimos, la introducción, video, audio, infras de video, donde nos peleamos con los cables, concepto de compresión, que nos peleamos con Fourier, con la discreta del coseno, RF satelital, con antenas, con la atmósfera, con órbitas satelitales. Fíjense todas las huevadas que hay que saber para laburar en un canal. Uno dice, nada, laburo en un canal de televisión. ¿Y qué hace? ¿Arreglar cámara? Cámaras ni vimos, para que se den una idea. Ni las vimos las cámaras. Y nos tardamos 20 horas en llegar hasta acá y no vimos las cámaras. Y por último, fibra óptica. Es más de enlaces, más de lo nuestro, si se quiere. ¿Qué vamos a ver? Pericles, escuchame. Sí, acá las cámaras son braille. ¿No viste el rating que tenemos nosotros? Bueno, el contenido... No podemos juzgar la parte artística, Cabezón. Nosotros damos herramientas. Como las usan, no es nuestro problema. ¿Está claro? Por favor. Qué fácil que es ser técnico. Bueno, ¿de qué se trata la fibra óptica, señores? Vidrio. Básicamente se trata de vidrio. La empresa esta Corning se dio el lujo de inventar la fibra óptica y creo que de ahí en adelante no paró de hacer dinero. Bueno, la fibra óptica es un medio de transporte para poder conducir luz, ya sean pulsos de luz o luz modulada analógicamente. Acá es donde viene la parte de poder transmitir la banda L por fibra. Pues yo decía, pero si son pulsitos, ¿qué hago? ¿Digitalizo la banda L para mandarla por fibra? No, modulo el láser analógicamente y mando eso. ¿Está bien? Entonces podemos mandar luz como se nos ocurra. La idea de la fibra es poder transportar luz. ¿Qué ventajas tiene la fibra óptica sobre el cobre, por ejemplo, o la RF? Es que tiene mucho más ancho de banda, porque la portadora que usamos es bastante chiquitita, entonces tenemos mucho ancho de banda. El transporte es súper veloz, es luz, caramba. A ver, prendemos un foquito acá y se ve más rápido. Ahí entra el chiste de que es más veloz y no lo voy a decir. Después se los cuento. Es inmune al ruido electromagnético. Nosotros le hacemos chispazos al lado, le ponemos un horno microondas al lado y ni se entera. ¿Por qué? Porque es luz, señor. Son fotones, es otra cosa. No sé qué son, pero es otra cosa. ¿Qué más? Están hechas de vidrio o plástico. La de plástico las conocen para, por ejemplo, el audio digital o eso. Se usan unas fibritas chiquitas de plástico. Ahora creo que hay unas multimodo de plástico un poco más decentes, pero normalmente son de vidrio. Sí, señores, vidrio. Tienen el core cladding, después tienen el recubrimiento y todo lo que le ven por afuera. Pero básicamente por donde va la luz es por el núcleo y contra lo que rebota es el cladding. ¿Está bien? Eso es básicamente la fibra óptica. En un enlace de fibra óptica tengo que tener 3 partes. Una fuente de luz, la fibra en sí y el receptor. ¿Está bien? Entonces tiro luz, la hago viajar por el espacio que es la fibra y la recibo. Podría hacerla viajar por la atmósfera, como por ejemplo las señalizaciones de los trenes, los faros y otro tipo de señalizaciones luminosas que se usaban en el 1700, pero bueno, la revolución fue encontrar un caño para llevar la luz por adentro. Esa fue la gran revolución. Para que la luz viaje dentro de la fibra se utiliza un núcleo, que es lo que veíamos recién, eso que parecía un vidrio más transparente, y un cladding. El cladding es contra lo que se refleja. Esto sucede porque el core tiene un índice de refracción, esta es la parte de óptica que yo nunca estudié, un índice de refracción más alto que el cladding. Creo que esto tiene algo que ver como cuando uno, por ejemplo, mira un palito que lo sumerge en el agua y ve que el palito se curva y todo ese tipo de fenómenos raros que tiene la óptica, uno cambiando el índice de refracción entre el core y el cladding hacen que la luz rebote y vaya viajando por el core. No se puede escapar de ahí. Digamos, le cambian el ángulo y vuelve a entrar al core, le cambian el ángulo y vuelve a entrar al core. Y existen las fibras, que habrán oído nombrar, multimodo y las monomodo. En inglés, single mode, porque si no las dos serían MM y estamos fritos. Entonces cuando ven la abreviación, la que dice SM es la monomodo, single modo. Single modo, ¿por qué? Porque la luz solo transita por un modo, por un solo camino, solo rebota en un punto. Es más, en realidad el concepto más que rebota es como que el cladding la termina concentrando en el centro del core. No es como que va rebotando.
Entonces la gran diferencia es la multimodo, la luz rebota por diferentes caminos y en la monomodo no rebota por diferentes caminos. Rebota si queremos, por un solo camino. ¿Qué diferencia trae esa? Las fibras multimodo, donde el core es un diámetro mayor, son micrómetros, lo corregí, sí, había puesto nanómetros, me fui un poco al cuerno. Son micrómetros. Tienen un diámetro del core bastante mayor, como 10 veces más, 5 veces más. La luz viaja por diferentes caminos, ergo son diferentes largos los caminos. Si los caminos tienen diferente largo, la luz va a llegar a diferente tiempo. Imagínense que pongo un pulso cuadrado, prendo una luz, apago la luz. Los rayos que viajaron por un caminito corto llegaron antes, después empiezan a llegar la mayoría, que promediamos, Gauss aparece por todos lados, así que empezamos a ver como que ese pulso cuadrado se empieza a ensanchar. ¿Está bien? Porque hay haces que llegaron antes y haces que llegaron después. Hacer que se ensanche un pulso impacta directamente en el ancho de banda que voy a poder usar. Si meto una señal SDI y el pulso se empieza a ensanchar mucho, empiezo a perder el ojo. ¿Está bien? Entonces tengo que empezar a frenar un poco con la frecuencia. Eso pasa por el multipad que tiene la luz, por así decirlo. Entonces, las multimodo tienen menos ancho de banda que las monomodo. Obviamente, si yo quiero meter la misma frecuencia, digamos, transportar un 10 GB en una multimodo, lo voy a poder hacer, sí, pero en 5 metros. En cuanto lo estiré 20 metros más, el pulso ya, el camino fue tan distinto de un haz con el otro que no funciona. Bueno, las monomodo, el core es mucho más chiquitito, 8 micrómetros, y la luz viaja por un solo camino. Esto impide el ensanchamiento que mencionaba del pulso. También atenúan menos, porque atenúan menos, básicamente. El core es de un material que atenúa menos. Tiene un dopaje que atenúa menos. Y los emisores y los conectores deben ser muy precisos, ergo son más caros. Imagínense que no es lo mismo alinear 8 micrómetros que alinear 60 micrómetros. ¿Está bien? Toda la mecánica que requiere que yo no le pifie ni por 1 micrómetro es mucho más cara que la mecánica para que pifie, o sea, menos tolerancia, más caro el conector. La fibra en sí salen prácticamente lo mismo, es más, hoy las multimodo, o M5 o M4, todas esas fibras multimodo que tienen algunas características en particular, creo que son más caras que las monomodo. Pero bueno, te ahorras después un montón de guita en conectores, patchcores y eso. ¡Míralo, Alberto! ¡Alberto! ¿Qué haces, Alberta? Sí, acá lo está escuchando por el micrófono. Ahí, no, por el otro lado, no, estás tomando café, qué mal, Alberto. Esto es jugo de paraguas que me dan. No, muy mal, querido. ¿Todo bien, Albert? Todo muy bien, no sé dónde me estás escuchando, acá. Te escucho por el de Fede. Y veo tu brazo, no llego a ver el... A ver, ahí veo tu barba, ahí veo el barbijo. Acá estoy. El barba con barbijo. ¿Qué pasa? Acá y ocupan toda la cámara, ¿viste? Bueno. Menos mal que son 16 novenos ahora, ¿viste? Bueno, viejo. ¿Bien vos? Yo bien, Barbiten. Terminando acá con todo este curso, con las 20 horas de curso. Me parece muy bien. Continúa, no te quiero interrumpir. Hablando un poco de fibra, ahí puse los dos colores muy significativos en los cuadros, que si bien no son norma, las monomodos son amarillas y las multimodos son naranjas. Los jackets, normalmente, nada. La tiro ahí, la voy deslizando suavemente. Bueno, diferencia ahí más o menos para que se den una idea porcentualmente cuál es la diferencia de la monomodo, del core de la monomodo y del core de la multimodo. Y ahí tienen las dos más comunes. Cuando compren fibras o eso van a ver que unas dicen 50 micrómetros y otras dicen 62.5 micrómetros, y hay de 80 y hay de 125 y hay un montón de otras cosas. Y por acá abajo puse una tablita que habla un poquito de las atenuaciones por kilómetro de la fibra. Fíjense, la primera es la monomodo, de vuelta a la fibra, ahora vamos a ver un poquito la atenuación, pero depende el lambda, el color de luz que use, atenúa más o menos. Caemos en distintas ventanas que le dicen. Y más o menos la monomodo 0,5 dB por kilómetro. Más o menos. Cada fibra tendrá su especificación, pero andan por ahí. Y las multimodo depende bastante. Fíjense cómo varían las ventanas. La de 850 en monomodo no existe. Pero fíjense que atenúan 3 dB o 1,5 dB por kilómetro. Y después hay un datito más por acá atrás,
que le dicen longitud de ancho de banda modal mínimo. Indica la frecuencia máxima para una distancia de 1 kilómetro. ¿Está bien? Al margen del lambda, yo agarro ese lambda y lo quiero switchar a 1 megabit y me dice, por ejemplo, a cuánto lo puedo switchar si quiero llegar a 1 kilómetro. Entonces, en el caso ese, por ejemplo, puedo switchar a 500 megas y llego a 1 kilómetro. Si, a ver, en el ejemplo que puse, en este caso, si utilizo una luz de 1300 nanómetros, para transportar pulso de 1 giga, podré alcanzar una distancia de 500 metros. ¿Está bien? Porque me dice que 500 megas podrían llegar a 1 kilómetro. Entonces hago esa relación rápidamente, digo, bueno, esta fibra multimodo, para meter un 10 giga, ¿cuánto banca? Ahí dentro del data center, esta multimodo, ¿se lo va a bancar o no se lo va a bancar? Con ese dato. ¿Está bien? También, este dato lo conocí ayer, porque siempre me tocó trabajar con fibras monomodo. El broadcast, señores, es monomodo, no es barato. Y ahí les puse un poquito de color. Esos códigos de color en monomodo, el amarillo es clásico. Todos los patchcore amarillos son monomodo. Nunca me pasó que no lo fueran. Pero todos los vendedores, fabricantes y todo dicen no es norma. No te guíes por eso porque puede no ser norma. Bueno, no importa. Si ven un amarillo, lo más probable es que sea monomodo. Si lo ven este celestito aqua que le dicen es un UM3, si lo ven violeta es un OM4, si lo ven verde es un OM5, si lo ven naranja supongo que será un OM1 o OM2. ¿Está bien? El naranja más comunista que había antes. Pero bueno, hay de todos colores. Pero nada, es una guía, una referencia aprox. Bueno, conectores utilizados para fibra óptica y pulido. Existen varios modelos de conectores, como ya se habrán dado cuenta, y hay conectores del mismo formato para fibras monomodo o fibras multimodo. De hecho, si yo fuese el fabricante de los patchcore, podría utilizar el conector que me vendieron para una fibra monomodo y meterle adentro una fibra multimodo. ¿Por qué? Porque el diámetro exterior, recuerden que era igual, lo que cambiaba era el core, pero el diámetro de afuera es el mismo, 125 micrones, si no me equivoco. ¿Está bien? Entonces el conector viene con el agujerito de 125 micrones, yo podría ponerle una fibra mono o una fibra multi, pero voy a estar gastando mucha guita si compro un conector monomodo para meter una fibra multimodo. No tiene sentido. ¿Se puede hacer? Sí. Del revés no lo puedo hacer porque la fibra multimodo, el conector multimodo, mecánicamente no tiene tanta precisión, entonces seguramente voy a tener mucha atenuación en ese patch, en ese conector. Entonces el mismo conector, un SC, un LC o el que fuese, puede tener fibras mono o multi. ¿Qué más? La superficie donde conecta, como se alinea esa fibra, digamos, las dos caras del conector pueden ser planas o pueden ser angulares. Y dentro de las planas pueden tener formitas así, diferentes. ¿Está bien? Eso sí está codificado con dos colores. Las verdes son angulares y las celestes, negras, rojas y todo eso son planas. ¿Cuál es cuál? No me acuerdo. Creo que el azul, como dice ahí, es UPC, que es Ultra Plane. A ver qué significa Ultra Physical Contact Connector. Eso significa UPC. PC significa, para mí, PC era plano. Bueno, PC significa Physical Contact Connector. Ultra Physical. Y el otro es Flat Fiber Connector. En algunas fibras, si sacan las tapitas de los conectores y las miran, las ven súper planas o no. Y algunas las van a ver angulares. ¿Cuál es la ventaja del angular? La angular la usan muchísimo tiene menos reflexión, digamos, en el punto de contacto la luz llega y no se choca contra un espejo plano, entonces no hay tanta reflexión hacia atrás. El angular choca contra una superficie chanfleada, pimba, sale y no jode, genera menos problemas. Cuando tenés pulsos digitales, no jode tanto si hay alguna reflexión, pero cuando metes RF o señales analógicas, modulás luz analógicamente, esas reflexiones joden, como ya vimos que jodía cuando le poníamos una T a un cable CDI, como se hacía pelota del ojo. Bueno, por eso las reflexiones en analógico no están copadas, se usan conectores angulares. Después empiezan a haber problemas, porque como es el mismo conector, pero uno tiene un pulido diferente al otro, podés meter un angular en un plano, el equipo no te dice si el conector de salida es plano o angular, a simple vista cuando lo compraste te dijeron, pero después no sabe más si era plano o angular, entonces podés tener problemas de reflexiones si usas conectores angulares donde iban planos y del revés. Entonces sepan que hay un quilombo ahí invisible, que es el ángulo, porque a simple vista no lo ve, y en el hembra mucho menos. Bueno, conectores utilizados, esta es la familia más o menos normalita,
y la que viene. Las normalitas son, bueno, el ST yo lo vi muy poco, es uno a bayoneta. Hay unos enlaces Philips medios viejos que hay en el canal que tenían ST. No es muy seguro, nunca me dio mucha confianza ese conector. Después está el FC, que es muy seguro, pero tenés el problemita de que tiene una chapita para alinearlo, porque si es angular hay que alinearlo, el conector. Entonces esa chapita a veces no entra en la ranurita, vos lo enroscás, parece que está todo bien y quedó separado sin hacer contacto y tiene un montón de atenuación y no funciona. Bueno, el FC en particular es medio chongo por ese tema. Y después enroscar y desenroscar 400.000 conectores te volvés loco. Estás media hora dándole a los patchcore con todo en el aire y vos metiendo la mano ahí entre medio. No es lo más feliz del mundo andar tocando ahí. Voy a hacer lío. Después está el SC, que el SC lo vieron bastante, es bastante común, tiene como una trabita plástica. No me disgusta, no es mi favorito, pero no me disgusta. También verdes y azules, tenés de los dos. Es más o menos robusto. Después tenés la familia mini del SC, que son los LC, que los tenés en los SFP, el chiquitito, que se puede hacer duplex. Contiene una trabita. Va bien, pero también es medio delicadito. Son para cositas. Bueno, los switches, todo lo nuevo viene con eso. Después está el mejor, el que más me gusta, mi favorito, el más caro, que se llama Europa 2000. Es ese que viene con una tapita. Te ahorras un montón de problemas porque la tapita se pone y se saca sola. Entonces no perdés la tapita. Y el hembra también tiene tapita. Entonces nunca, imagínense que 8 micrones, una pelucita se mete arriba de un agujerito de 8 micrones y hace desastre. Entonces, la tapita es algo importante, limpiar la fibra es algo importante, con qué limpiarla es algo importante. Bueno, la tapita te ahorra un montón de problemas, pero son muy caros, nadie los quiere usar, los Europa 2000. Después, para lo que son estas multifibras, que usás, por ejemplo, lo primero que vi que usa de esos son los QSFPs. Tienen conectores que se llaman MPO, MTP, y hay variedades, pero bueno, básicamente son conectores con muchas fibras, un multipin de fibras. Acuérdense que el QSFP eran 4 SFPs, entonces tenés que poner 8 pelos de fibra, 4 TX y 4 RX. Para no andar con 8 conectorcitos LC haciendo toda una magia, tuvieron que salir a inventar estos conectores MTP, MPO, que hay de distintos tamaños, ¿no? 12, 24, etc. Más o menos esos son los conectores. Los conectores se mandan a hacer, tienen un pulido. Y bueno, acá en el país los hace David, por ejemplo, David Morales, que laburaba ahí en el canal también. Tiene una empresita que se dedica a fibra, le va bastante bien. Atenuación en la fibra, lo que decíamos antes, la fibra per se, por su proceso de fabricación, tiene dos problemitas. Uno es la absorción. La absorción son moléculas residuales del dopaje que utilizan para darle estos índices de refracción. Le meten cositas y quedan residuos. Bueno, esas moléculas residuales absorben luz y lo convierten en calor. Yo nunca vi una fibra caliente, con lo cual, tanto por absorción, no deben perder. Pero después está el otro problema, que es dispersión, que es cuando el haz de luz choca contra átomos libres. Son unos átomos que no son uniformes, que le llaman bueno, tiene un nombre, esos átomos, y esa luz se refleja en ángulos que ya cuando llegan al cladding no vuelven a concentrarse en la fibra, entonces se pierden. Entonces toda esa luz sale del cladding y se va para afuera. Esa es la mayor de los problemas, digamos. La mayor atenuación de la fibra se produce por esto que le dicen scattering o dispersión. De esta atenuación afecta diferente según la longitud de onda. Fíjense que hay unas longitudes de onda donde es tremenda la atenuación que tienen, pero ahí casualmente no fabrican transmisores y se acabó el problema. Entonces, a simple vista uno ve esta curvita de acá abajo y ves tres ventanitas de laburo, la de 850, la de 1300 y la de 1550. Y hay más, porque hay 1650 también la usan. Creo que hay unas de cuarta ventana o tercera ventana extendida, no sé cómo le llaman, pero normalmente las dos que usamos son 1300 y 1550. Y fíjense, en 1300 atenúan más que en 1550, pero seguramente los transmisores en 1300 son más baratos que los de 1550, por eso depende de la distancia. Te compras una placa con un láser de 1300 o con un láser de 1500. ¿Está bien? Pero entonces, cuando te dicen una fibra atenúa cuánto, ¿en qué ventana atenúa cuánto? 0,5 dB, ¿en dónde? ¿1300 o 1550? Detalles ahí para tener en cuenta. Otros motivos de atenuación. Bueno, metro de cable, cuanto más metro pones, más atenuación vas a tener, eso es obvio. Los empalmes, un empalme te puede atenuar 0,3 dB, debieran estar en 0,1 por ahí, pero
cada empalme te atenúa. Los conectores, más o menos también son 0,3 dB, de que debiera tener un conector bien puesto, bien armado. Después, si en el medio de la instalación tenés multiplexores ópticos, vas desde 2 dB y medio hasta 7, depende en cuánto estás multiplexando la luz. Si tenés splitter también, hay splitter óptico. Sí, señores, entras, le pega un prisma, pimba, y sale la luz en varios puertos. Los splitters también, más grande el splitter, más atenuación, de 4 dB a 10, depende de lo que vas a cantidad de bocas que le pones. Un patch estrangulado, te cerraron la tapa de una pachera y te lo apretujaron, ese patch empieza a atenuar. ¿Cuánto? Depende de la fuerza con que le dieron. Si alguien hizo un rulito y dijo, lo quiero dejar todo prolijito, y los enroscó todo y le puso un precinto y lo apretó bien, y no sé cuánto, es una buena manera de fabricar atenuadores. Cuando no tienen atenuador y hace falta atenuar, pueden agarrar un patch, lo hacen un rulo y van atenuando y lo conectan hasta que el enlace no se satura, porque a veces sucede que un receptor es demasiado sensible para el transmisor que le estamos poniendo, se satura y no abre. Como anécdota, por ejemplo, uno de los problemas que me pasó una vez era que en un enlace de gestión compartida, prima, no me acuerdo de quién cuerno, había un patch de fibra puesto y era angular, verde, conectores verdes. Y estaba puesto en un transceptor que yo sabía que era plano, porque era un transceptor de los pedorros. Entonces le cambié el patch y le puse el patch que iba. Al otro día me llaman que no andaba más. El problema es que se había saturado en el enlace y ese patch mal puesto me oficiaba de atenuador y hacía que el enlace esté estable. Así que, nada, los patches se pueden usar de atenuadores. Si un conector no hace bien contacto o está sucio, por ejemplo, en los FC también tenés otra atenuación. Y después tenés la famosa retroexcavadora, que es un atenuador por infinito, que te arranca la fibra desde planta transmisora hasta Belgrano y Leandro Alem y te quiere matar. Eso es otro de los problemas que en satélite no hay. Así que la retroexcavadora es uno de los motivos de atenuación más temidos por todas aquellas empresas que tienen tendido de fibra. Bueno, ¿cómo se compone una instalación? Facilito. Tenés el equipamiento, que le dicen el transmisor eléctrico-óptico, en la otra punta, a donde querés llamar, es el receptor, que le dicen óptico-eléctrico. Básicamente son las dos nomenclaturas que le ponen. Entre el transmisor y la pachera pones un patch cord. No es normal que se cable la fibra óptica como el video. ¿Está bien? No es que vos vas, o como el audio, no vas del equipo a la pachera, registrás el equipo en la pachera y después haces un lupecito de fibra. No se hace eso. Normalmente no se hace eso. Se tratan de sacar puntos de conexión, conectores, todo ese kilómetro. Vas directamente con un patch. Es más parecido a cuando pones un switch y vas del switch a la pachera de datos que cuando pones una instalación de video que vas con la entrada y con la salida a una pachera. ¿Está bien? Entonces el patch cord va del equipo a la pachera. Y en la pachera, que puede ser estas pacheras lindas ADC, o puede ser un ODF de pared, o una lata asquerosa puesta ahí, normalmente adentro hay un cassette de empalme. El cassette de empalme es donde llega la fibra troncal, se abren todos los pelitos delicadamente, se le hace un rulito, se ponen los tubitos de empalme. La empalmadora, la habrán visto, es por arco, funde la fibra y la deja soldadita. Para proteger eso se le pone un tubito, un termocontraíble, con un alambrecito. Son unos kits que ya vienen armaditos. Todo eso se pone adentro del casetito. El casetito se pone adentro del ODF o adentro de la pachera. Las pacheras ADC están buenísimas. Tienes una bandeja de empalmes que vos la retirás y ves todos los empalmes ahí. Bueno, de ahí nos vamos a la fibra troncal, que va a comunicar la pachera con la calle. Y en la calle se va a sumar al troncal. Para hacer eso en la calle vas a tener más empalmes, que le llaman botellones de empalme. Esos tarros negros, botellones Hellerman, normalmente vienen con un pico para inflarlos. Se mete la fibra y se los infla. ¿Para qué? Para que no se inunden ni se llenen de barro. Y cuando sacan el botellón y tengan que laburar, te toda la fibra hecha una porquería, que es lo que habitualmente pasa porque no los inflan o pasan cosas. ¿Está bien? ¿Qué más hay? Bueno, los tritubos, que son estos caños de plástico por donde viaja la fibra, los postes, arquetas, cámaras y toda la parte de infraestructura de obra civil que hay para que la fibra llegue. Y en el otro extremo, bueno, exactamente lo mismo. Equipamiento habitual en fibra óptica. ¿Qué equipos se suelen usar para fibra óptica? Todos equipos de transporte, porque lo que se intenta con la fibra es transportar. A menos que sea en el caso de los switches de red o cosas por el estilo, donde por lo que se usa la fibra es por el ancho de banda muy grande, ¿no? Pero son todos equipos óptico-eléctricos, eléctrico-ópticos. Hay algunos ópticos-ópticos, pero son pasivos. Y hay algunos ópticos-ópticos que son
activos, que son los amplificadores que se alimentan con luz, que van en los tendidos de fibra submarino. Pero eso es otra cosa, ¿está bien? En lugar de mandarle 220, se les manda por una fibra luz a modo de potencia de alimentación, y hay un transistor de iridio, de bendornio, no sé de qué cuerno, que se alimenta con luz y modula la luz que entra por la base. Una cosa loca. Un transistor que en lugar de modular electrones, modula fotones. Bueno, para transportar video, ya sea analógico o digital, para transportar audio, datos de control, datos IP. Momento. Pasamos muy rápido y me interesó. Sí. ¿Cómo es la historia con que mandan alimentación? Claro, vos, la fibra transoceánica, vos empujás luz desde acá, desde las Toninas, y bueno, hasta San Pablo creo que sí llega, hasta San Pablo, hasta Brasil, no sé qué punto de Brasil pega la fibra esa, llegan, pero de Brasil hasta África, parece que de un solo tirón empujando megawatts láser de este lado no llegas. Entonces lo que hacen es meter en la mitad del océano, o a X distancia de la costa, no sé, 100 kilómetros más adentro, un amplificador. Todas las fibras llegan a ese amplificador y una de esas fibras, o varias de esas fibras, llevan luz, no información, luz. ¿Está bien? Yo qué sé, si el láser es de 1550, llevarán luz láser de 1550, pero a toneladas, no modulada con información, sino toneladas de luz. A ese amplificador recibe esa luz y la modula con los pulsitos que están llegando por las otras fibras y la vuelve a sacar amplificada, en luz. Todo lo hace en luz. Entonces vos no estás mandando tensión, ni corriente, ni cables de cobre por ahí abajo, que podrían hacerlo, pero bueno, esto es más fiable. Y en el otro extremo, llegando a África, ponen otro también para empujar hacia este lado y supongo que para amplificar lo que está yendo. Básicamente le mandan unos puntos. Y ese transistor, ese amplificador tiene un nombre, no me acuerdo, que es del componente. En lugar de ser silicio con boro, es no sé qué con no sé qué cuerno. Pero a mí me llamó la atención eso, que existe un transistor de luz, no de electrones. Cosas muy locas. Bueno, ¿qué otros equipos activos hay? Amplificadores, lo normalito, que sean a 220. Shifter Regenerator. ¿Qué es esto? Vengo con 1310 y me quiero ir en 1550 o en otra frecuencia. Hay unos aparatitos para hacer eso, porque a veces yo modulo en colores de luz, en coloritos de luz, y necesito cambiarle la frecuencia. Bueno, hay unos aparatitos para hacer eso. Es un regenerador, y ya que regenero, ¿en qué color querés la salida? Y te pongo el láser que vos necesites. Y después hay unos switches de protección 2x1 que sensan cuando cae la luz en un enlace, conmutan el otro a la salida. En equipamiento pasivo, splitters, atenuadores. Hay unos atenuadores de distintas maneras. Hay unos atenuadores que son como un fitting, ¿está bien? Que tienen una entrada hembra. No son como un fitting, mentí. Es como un conector hembra-macho. Y tenés otros atenuadores que son el hembra-hembra, que los solés poner en la pachera. Así que hay modelos de atenuadores de distintos. Si no tenés atenuador, de vuelta enroscas un patch o alejas un poquito el conector y no lo terminás de colocar. Para salir del paso. Después arréglenlo, por favor. Porque viene alguien, te aprieta los conectores, se va toda la mierda. Multiplexores y demultiplexores. Eso saben lo que es. Es una cosa mágica que sucede en la fibra, que se usa mucho, que es para poder mandar por un solo pelo de fibra, cuando apremia la cantidad de pelos de fibra, que vos contratás un pelo de fibra oscura y querés mandar más de una señal por ahí, que ya, imagínate que ya si mandaste bits, lo más probable es que esos bits ya estén multiplexados y estés metiendo 10 GB de información. Bueno, aparte de eso, digo, esta fibra tiene un montón de ancho de banda más, pero ¿cómo la puedo utilizar? Me subo a otra portadora, a otro ancho de banda, a otro lambda, que sería otro color, si lo viésemos, ¿no? Es otro colorito. Entonces, puedo transmitir en 1310, puedo transmitir en 1330, puedo transmitir en 1340, y lo que voy haciendo es poner los emisores láser, son de distintos lambdas, están como sintonizados. Y del lado del receptor, el receptor ve todo, porque es un sensor de luz bastante más burdo, que no distingue lambdas, está bien, el ancho de banda es muy grande del receptor. Lo que hago, le pongo una gelatina delante del lambda que yo quiera. Te transmito con verde, te pongo un celofán verde adelante, solo vas a ver la luz verde. O sea, el concepto más o menos es ese, hecho en frecuencias que no vemos, ¿no? Pero bueno, lo que hacen los multiplexores y los demultiplexores es eso, poner estos filtritos y decirte, por esta boquita, son pasivos, ¿no? Meteme luz en 1550 y yo la voy a dejar salir. Si me la metes en 1310 no la voy a dejar salir.
En realidad, el MUX podría dejar salir todas las luces juntas, no habría problema porque en el lado del receptor yo pongo el filtro y ya está. Pero bueno, los MUX son MUX de MUX, entonces ponen filtro igual. ¿Está bien? Pero básicamente es eso, son gelatinas de colores para los distintos lambdas. Los que son muy baratos se llaman WDM y lo que hacen es multiplexar solamente dos frecuencias, 1310 y 1550. Están incluso en ventanas diferentes. Esos son, por ejemplo, unos viejos enlaces POC que había ahí en el canal o un montón de otros enlaces de datos que dicen, bueno, en 1310 transmito y los SFPs. Por 1310 te transmito, los que son BIDI por un solo pelo, transmiten en 1310, reciben en 1550 y la parejita del otro lado hace la inversa, por ejemplo. Esa es una manera. Entonces, vos los podés conectar, los que son de un pelo. Los que son de dos pelos, no hay problema porque agarro el transmisor de una punta, lo conecto al receptor de la otra y del revés y ya está. También, pero cuando es un solo pelo, tengo que saber que este esté escuchando en 1550 y este esté escuchando en 1310. Si no, no se van a hablar. Eso se llama WDM, Wave Division Multiplex, y son solo dos ventanas, la de 1300 y la de 1550. Después tenés el Coarse Wave Division Multiplex, Coarse de grosero, si se quiere. El más grosero es el que no tiene nada, el W. Pero el CWDM es grosero y tiene hasta 18 ventanas. Tenés 1550, 1510, 1530, no me acuerdo si estaban de a 20 nanómetros separados. Y después tenés el DWDM, que ese son como hasta 96 canales, ese es el que usan las telcos, es súper denso. Lo que tiene de carísimo eso es, más allá de los muxes que tienen gelatina de un montón de coloritos diferentes, es el láser que tiene que estar súper preciso. Uno creo que es 1510, el otro es 1512, el otro es 1514. Están separados nada de nanómetros. Esa es la diferencia. La idea es la misma, lo que va cambiando es la densidad. Todos elementos pasivos, excepto el láser y el receptor. Pero bueno, esas son las cosas que se le conectan a la fibra normalmente. Lo más normalito hoy por hoy son SFPs. Eso es lo que más fibras usa. Instrumentos. Nos vamos acercando al final, señores. Instrumentos y herramientas. Arrancamos por la vedette, el que todos quieren tener, el que a nadie nos compraron, el OTDR. ¿Qué hace el OTDR? El OTDR era Optotime, ¿qué quería decir? Receiver, receptor óptico de reflejada. No me acuerdo la sigla exactamente que quería decir, pero básicamente lo que hace es tira un pulso de luz por la fibra y se queda escuchando las reflexiones, cómo vuelve. Si está todo perfecto y es un caño perfecto, cuando llegue al final va a rebotar contra el aire, porque ahí cambia el medio, digamos, la refracción del vidrio al aire cambió, rebota, vuelve por la fibra. Y dice, lo tiré con un dB y me llegaron 0,5 dB. Listo. Hay una atenuación de 0,5 dB. ¿Qué fibra estás usando? Una monomodo. Es una monomodo, deben ser más o menos entonces 200 metros. ¿Está bien? Y aparte, con el delay que mide, ese delay le sirve para saber la distancia. ¿Ok? Entonces, el OTDR te va dando mediciones de las potencias que se van reflejando, que si no pasó nada es por el final de la fibra, y la distancia a donde se ocasionaron esas reflexiones. ¿También se puede hacer también en un coaxil con un osciloscopio y un generador de señales? Podés hacer un OTDR eléctrico, no lo usamos, pero en el mundo de la fibra sí se usa mucho. ¿Por qué? Porque vos te metiste en un tritubo que tenés 400 cámaras en el medio y tenés que ir a levantar todas las tapas de la ciudad para ver dónde cuerno se cortó la fibra, te vuelve loco. Entonces la fibra viene con el metraje marcado y pones un OTDR. Tirás una traza de OTDR, te dice, che, hay una atenuación morbosa a 500 metros, te fijas, dice que estamos en el kilómetro 1000, vamos al kilómetro 1500 y ahí está, al kilómetro 1500 metros. Y ahí va a estar el defecto. ¿También? Pero lo que hace es eso, medir el reflejo. Si hay, bueno, tenés un conector, vas a ver un poquito de atenuación. Vas a ver si hay, por ejemplo, un conector angular conectado contra un conector plano, vas a ver un pico grande de reflejada. Si ves una atenuación, como se ve ahí en el segundo escalón, por ejemplo, es que hay algún problema, te aplastaron un patch, hay algo que está atenuando mucho, o hay un splitter en el medio, ¿no? Ese es otro motivo. Después también ves los empalmes, empezás a ver escalones muy chiquititos que son los empalmes, entonces podés saber si la fibra que te tiró
una telco tiene 4000 empalmes en el medio, ninguno, o qué tan sana está esa fibra. Pericles, ¿Sí? me tengo que retirar, la verdad está súper interesante, pero tengo que retirar para ir hasta el médico. Muy bien, Leonardo, ya faltan nada más las linternitas láser, que no sé si las conoces, medidor de potencia láser. Ajá. Y por último, estos que detectan Mira, te hago el avance rápido para ver si los conoces. Nada más. Ping, medidor de potencia, los tenés ahí en la Sí. Detector de fibra activa. ¿Estos los conocías? Están buenísimos. No, ese no. Ese no lo tuve. Ese no lo pasó por mi mano. Este lo que hace es agarra el cable de fibra, lo muerde, lo dobla, ¿está bien? Mira. Y mira por afuera del jacket. O sea, hay luz que se empieza a ir por afuera. Cuando usas la linternita láser, viste que el jacket se ilumina. Bueno, lo mismo en ultravioleta no lo ves o en infrarrojo. Con un lío que nos están viajando una señal de luz. Bueno, ya estamos. Son 3 minutos que faltan. 3 minutos. 3 minutos y estamos. Bueno, y estos se llaman detectores de fibra activa. Lo que haces, están buenísimos, te colgás del patchcore y podés saber si está pasando luz por ahí adentro o no. Si está pasando luz, incluso te dicen de qué lado del patch vienen, porque como la curvan, pueden sensar desde acá o pueden sensar desde acá. Y te dicen, está viniendo luz de aquel lado. O sea, están buenísimos para eso. Y si encima te compras el que genera tonos, que hace lo mismo, pero en lugar de leer, digamos, de poner un fotoreceptor, pone un fotoemisor, meten luz en el patchcore sin desconectarlo y podés detectar, es un viru de fibras, digamos. Metés el detector de un lado. Estos están muy, pero muy copados para no andar levantando patches y salir del aire. Nada, eso. El slide anterior, que era este. Bueno, pero ya está, Leonardo, te libero. Total, faltaban 2 cosas, nada más. Era eso. Dale. Listo. Y gracias, chicos, estamos hablando. Buen fin de semana. Hasta luego, Leo. Suerte. Gracias, chao. Abrazo. Chao, un abrazo igual, Leo. Chao, Leo. Bueno, para medir atenuación. Acá. ¿Cómo? Esos expos son los que tenemos nosotros. Sí, son los que yo le pedí a Ballísimo en su momento y por eso los busqué y puse la foto. Eso es el tester del técnico de fibra. Si no tenés esto, no puedes medir nada. Entonces, ¿para qué sirve? Una para, por ejemplo, ver un equipo si está escupiendo potencia. Otra para ver si llega potencia por una pachera. Y con la parejita, que es el emisor de luz, podés medir el link budget. ¿Qué es el link budget? Es la atenuación que tengo. En realidad no es eso. El link budget es cuántos dB tengo yo para gastar sobre la fibra. O sea, tengo un transmisor de 0 dBm, pongámosle, y tengo un receptor que es sensible hasta menos 20 dBm. Mi link budget es de 20 dB. ¿Está bien? Ese es el link budget. Yo puedo tener en el medio una atenuación de 20 dB y voy a llegar. Entonces, cuando vos contratás una fibra oscura y te dicen, ¿a cuántos kilómetros estás? ¿Qué te importa? Yo lo que quiero que me digas es cuánto dB tenés. Y todos te dicen, no, 5 kilómetros, no me diga kilómetros. No me diga más kilómetros. No quiero 0 kilómetros. Yo ya sé dónde está Polka. Tengo re claro dónde está Polka. Agarro el Google Maps y sé los kilómetros. Lo que quiero es la atenuación. Bueno, eso normalmente no te lo quieren decir. Bueno, con este instrumento vos pones el generador de luz, agarrás 2 patches, un fitting, pones el generador, pones el medidor, los calibrás. Listo, este es mi 0. Acuérdense de calibrarlo antes de salir porque si no van a medir más o menos. Te vas a la otra punta con el transmisor, inyectás luz, medís la potencia, pimba, 6 dB. Listo, vos ya sabes que tu link budget tiene que ser mayor a 6 dB. Si te dice 25 dB y vos tenés un transmisor de 0 y un receptor de sensibilidad menos 20, estás frito, no vas a llegar. Entonces, es muy importante, es muy útil, medís la atenuación del enlace. Para eso se usa, para eso pedí que compren estos 2 cacharros, básicamente. Y bueno, este que les mencioné recién no sabía que existía. Cuando lo vi también pedí que me lo compren, pero no lo compraron. Está buenísimo para ver rápidamente por qué pacha hay actividad y qué pacha no. ¿Viste? Cuando tenés que despiojar pacheles y qué hace. Lo colgás, se va y lo haces un viernes a la noche y te vas. Y chao. Y apagás el teléfono. Y apagás el teléfono. Si yo usé el detector y me dijo que acá no había nada. Bueno, redirigimos el teléfono del sector, el celular de Roberto y nos vamos. Y este es el otro y la otra herramienta que pedí que compren en su momento, que al no haber virus y yo no saber que existía el otro, me compraron la linternita láser, que está muy bueno para identificar patches porque increíblemente, para mi asombro, la luz salía por afuera del jacket. Se ve que es re normal que salga por afuera del jacket, pero yo dije,
¿Cómo va a salir la luz por este plástico? Sí, sale la luz por el plástico. Y te das cuenta si está el patch roto, te das cuenta en un cassette de empalme, terminaron de empalmar y tenés algún quilombo, le mandás la luz. Si ves que brillan demasiado todos los empalmes, es que los hicieron mal. Por ejemplo. O querés identificar dentro del cassette de empalme cuál es la fibra en cuestión, tirás luz y en el cassette de empalme la ves iluminada. O sea, para todo eso sirve la linternita. Empujan como 5 kilómetros, creo que hasta planta llega la luz, no me acuerdo. Pero más o menos podrías usarlo también para identificar pelo. Te estoy mandando luz, mirá, y el que se ilumina es el que querés usar. Nada, lo último que les quería decir de fibra, que nos pasó una vez con planta, que es un dato que les puede servir en algún momento que tengan problemas, es que las reflexiones de fibra son medias jodidas, sobre todo del lado del transmisor. Cuando vos tenés equipos, el WDM duplex, digamos que por el mismo pelo, el mismo equipo transmite y recibe, si hay reflexiones del lado del, digamos, el transmisor A tiene un patch core cagado, que tiene reflexiones, lo más probable es que este transmisor A, el receptor que está metido ahí adentro, si es un full duplex, no reciba. Pero el receptor que está a 5 kilómetros, que está en planta, por ejemplo, recibe perfectamente. Entonces vos decís, pará, la instalación está bien porque mi transmisor escupe luz y el receptor que está a 5 kilómetros lo escucha perfecto. Mi patch core está bien, el patch core del otro lado está bien, todo el tendido está bien. Está ahí una reflejada muy grande del lado del que no está escuchando. Entonces, si se encuentran con falla de esas muy raras, que vos decís, che, yo estoy midiendo, el enlace a mí me levanta, pero a él no, ¿qué pasa? Bueno, muchas veces pasa eso, una reflejada te satura el receptor que tenés de ese lado y no recibís más. También es como que hay una interferencia local. Pero vos medís todo y decís, está todo bien, bueno. Cambiás el patch en ese extremo, pones un patch nuevo y se arregló el problema. Y decís, ¿qué pasó? Magia. No, reflejada. Así que nada, eso es una experiencia que nos pasó con planta, que me volvió loco porque hicimos cambiar equipo, cambiamos equipo, desarmé equipo, cambié el transmisor por otro transmisor. Loco me volví, porque tiene que ser el equipo. Si no recibe y el otro sí, es el equipo. No es el equipo. ¿Está bien? Nada. Detalles. Cuando hay multiplexores, las reflejadas empiezan a tener estos kilómetros. Y creo, señores, que hasta acá hemos llegado. Les agradezco muchísimo su tiempo, que se hayan quedado conmigo estas 20 horas que fueron más, porque nos estiramos. Pero espero que les haya servido de algo todo esto. Y cualquier cosa, en YouTube tienen los videitos por si quieren verlos de vuelta. Y si encuentran errores, cosas que dije, che, Peri, acá me mentiste, me lo avisan. Y hacemos un video de fe de ratas donde diga todas las mentiras que dije y las corregimos. Voy a hacer de vuelta esto, función F11. A ver, me deja ir hasta acá. Pimba. Stop record.